Saludos a todas las participantes en este encuentro de Mujeres contra el Bloqueo. Agradezco muchísimo la invitación que me han hecho para participar en este encuentro y espero que mis experiencias sobre el bloqueo puedan un poco clarificar algunas de las dudas que pueda existir. Mi nombre es Anaeli Saunder Vázquez. Soy cubana, comunista, miembro del Partido Comunista y soy ingeniera eléctrica, graduada en la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, conocido como la CUJAE. También soy máster en gestión de la ciencia y la innovación y en estos momentos me encuentro realizando el doctorado de la especialidad de ingeniería eléctrica. Justamente este año yo estoy cumpliendo 50 en septiembre. Y cuando uno se pone a reflexionar, toda mi vida ha estado influida por la presión del bloqueo. O sea que es una afectación que ha incidido en todos los elementos, en todos los aspectos de mi vida en particular. Pero quiero compartir más que eso, ¿no? Que la influencia propia en mi vida. Tengo que decir que desde los inicios de la revolución, desde el año 62 que se firma ya el bloqueo, después de la invasión a Playa Girón, o sea, entre el 61 y el 62, ya ellos estaban, en los Estados Unidos estaba planeando esta influencia sobre Cuba, dada el carácter revolucionario y antiimperialista y progresista de la Revolución Cubana. Desde el principio de la revolución se empezaron a hacer planes para, primero, derrocar la revolución y segundo, tratar de bloquear todas las posibilidades que esa naciente revolución tenía y esa influencia de la revolución en todo el resto de América Latina fundamentalmente. Y básicamente se contraponen, o sea, entre el bloqueo y la revolución se contraponen dos ideas. Primero, la idea de la revolución, fundamentalmente la idea de la revolución de darle justicia a todo el pueblo, de garantizar los derechos fundamentales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al acceso a la cultura libre, el acceso a todas las posibilidades, incluso económicas. Y esa idea fundamental de la revolución, los norteamericanos vieron que lo mejor que se podía hacer es esa doctrina de Lester Mallory que promulga que si tú haces todo lo posible por crearle penurias al pueblo, ese pueblo se viraría en contra de la revolución. Y ese es el precepto fundamental del bloqueo. Todas las medidas que se han aplicado, todo ha sido para crearle penurias al pueblo cubano y que éste se vire en contra de la revolución y no siga apoyando el proyecto socialista cubano. O sea, eso hay que aclararlo, de que es la base fundamental o contra qué estamos luchando, contra eliminar todas esas medidas que provocan penuria en el pueblo cubano para tratar de que el pueblo cubano no siga unido y no marche junto a la revolución. Entonces, bueno, les decía, el bloqueo ha influido fundamentalmente en todo, o sea, toda la vida. Quizás cuando uno es niño no tiene la perspectiva exacta de qué pasa. También yo tuve la posibilidad de vivir en una época en Cuba que teníamos esa relación, ese intercambio con los países del campo socialista, fundamentalmente con la Unión Soviética. A la caída del campo socialista, yo justamente terminaba el preuniversitario e iba a empezar la universidad,
Y cuando empiezo la universidad, en 1990, empieza el llamado periodo especial. Ese periodo especial, que fue bastante crudo, bastante crudo para todos los cubanos, porque tuvimos la pérdida de todo, prácticamente todo el mercado que nosotros teníamos, todo ese intercambio económico, esas posibilidades que teníamos económicamente. Nuestro Producto Interno Bruto cayó drásticamente y hubo que buscar alternativas para sobrevivir. Y por eso se llamó periodo especial, que realmente fue evaluado con mucho tiempo de anticipación por los dirigentes de la revolución, por supuesto, por Fidel, como estratega fundamental de nuestro proceso revolucionario. En algún momento se pensó qué podía ocurrir si había una guerra en Cuba, y eso era el llamado periodo especial, pero en este caso, en vez de ser en tiempo de guerra, fue en tiempo de paz. O sea, no teníamos una guerra directa, pero sí teníamos esa guerra económica, financiera, que ha sido el bloqueo, que en esos años 90 se recrudeció. Justamente ocurrieron los sucesos del el derribo de las avionetas, se firmó entonces la ley Helms-Burton, que pone un punto más a el proceso del bloqueo, y Cuba entonces tiene un cierre total de sus mercados, pero no tiene acceso a nada. No tiene acceso, o sea, se le dificulta mucho la compra de alimentos en el mercado internacional, se dificulta la compra de petróleo, se dificulta también todo este proceso de la venta de nuestras producciones. Y entonces en los años 90 se hace como que se empiezan unos cambios económicos dentro de la estructura del país para facilitar la entrada de divisas. Se hace entonces la modificación la posibilidad de que las personas puedan comprar y adquirir divisas extranjeras. Se abre además, está el mercado, el CUC, se abren tiendas en divisa, se empieza a abrir el turismo con mucha más amplitud y se empiezan algunas primeras variantes de actividades económicas para emprendedores, como los llamados casas particulares que se podían alquilar y todo este tema. Esto fueron medidas que tuvo que tomar el gobierno un poco para mejorar su economía en ese proceso grave, crítico que teníamos. Junto con eso, la revolución comienza a desarrollar todo ese programa biotecnológico para poder desarrollar todos los medicamentos que nosotros mismos necesitábamos utilizar. Y bueno, llegamos, entonces, de ese periodo especial llegamos a esta etapa. Tuvimos la etapa de Obama, que fue un poco más suave. Se eliminaron muchas de las medidas que tenía ese bloqueo, pero no se elimina el bloqueo. Y lo peor de todo es que en alguna época Estados Unidos nos incluye en la lista de países patrocinadores del terrorismo, cosa que es falso totalmente. Nunca Cuba ha patrocinado el terrorismo internacional, al contrario, siempre lo ha combatido, siempre incluso ha cooperado con Estados Unidos en la detección de algunos actos terroristas, como el atentado a Reagan, que Cuba fue quien dio la noticia de que eso iba a pasar con tiempo, y sin embargo estamos incluidos en esa lista, que impide que Cuba pueda comerciar con otros países. La ley Helms-Burton refuerza esa imposibilidad de Cuba de poder comerciar con el resto de los países, y bueno, entonces para Cuba no ha quedado más remedio que seguir luchando y batallando y buscando opciones para brincar ese bloqueo. Para las cubanas siempre ha sido un proceso de resistencia, un proceso de innovación, porque tenemos que innovar todos los días cómo resolvemos el tema de la comida, el alimento a la familia, los medicamentos que tenemos que usar, entonces los conocimientos ancestrales para poder resolver algunos problemas de médicos que tenemos en Cuba, y esa ha sido toda nuestra vida, una lucha constante.
Agradezco mucho que ustedes me hayan invitado. Pensaba que 10 minutos era mucho, pero veo que es un tema muy amplio y tiene muchas aristas y muchos elementos que tendríamos que mencionar. Pero bueno, yo básicamente quería mencionar el tema de que hoy el bloqueo está recrudecido no solo por las últimas medidas que tomó Trump, que Biden no eliminó para nada, al contrario, las mantuvo, y eso ha reforzado ese impacto del bloqueo, sobre todo después de la pandemia, en que todos los países estuvieron con una situación complicada, luego de la pandemia del COVID. Incluso esas 273 medidas impactaron en que nosotros no pudimos resolver muchos medicamentos, muchos insumos médicos para resolver las situaciones que se dieron durante la pandemia del COVID. No nos brindaron ayuda, colaboración con el tema del oxígeno. Sin embargo, la solidaridad internacional posibilitó que nosotros pudiéramos recibir algunos insumos, algunos alimentos incluso, y eso como que todo el mundo dice, ¿por qué Cuba recibe tanta solidaridad? Y es que Cuba ha brindado tanta solidaridad internacional a varios países que entonces, como se dice, amor con amor se paga, y hemos entonces recibido la ayuda de muchos países en diferentes situaciones. También tengo que decir, recalcar, que Cuba en medio de la pandemia y con esa situación económica grave apostó por la creación de sus propias vacunas. Se crearon las vacunas Abdala y las soberanas, que son varias. Está la Soberana 1, la Soberana 2 y la Soberana Plus, que se les ha puesto a toda la población cubana, incluidos los niños, a partir de los 2 años. O ahora se está haciendo una evaluación de si es posible también que los niños menores de 2 años puedan recibir alguna dosis de estas vacunas, de alguna de estas vacunas. Y creo que ese fue un elemento importante para poder proteger a la población cubana y de que no se incrementaran los casos y que no siguiera existiendo un impacto en la economía del país. También hay que decir que hablaba de la solidaridad porque ahora con lo ocurrido en estos últimos días con el incendio en la base de supertanqueros de Matanza, Cuba solicitó colaboración internacional. Rápidamente México y Venezuela, Rusia, China han colaborado con Cuba en la extinción del incendio y ahora en empezar a poder restañar los daños. También hemos recibido algunos insumos para alimentación para esa población que en áreas cercanas a la base de supertanqueros fueron afectadas, y esas personas estuvieron en centros de evacuación para que no tuvieran ninguna afectación y no se perdieran más vidas humanas. Desgraciadamente tuvimos la pérdida de algunos bomberos que en estos momentos están en proceso de búsqueda, están declarados como desaparecidos en estos momentos, pero bueno, también un poco mencionarlo. Y en este caso, el último botón de muestra de qué significa el bloqueo es que Estados Unidos, estando tan cerca y teniendo equipamiento, tecnología y conocimiento acerca de este tipo de accidentes que ellos han tenido en su propio territorio e incluso en Puerto Rico, tuvieron este tipo de accidente en una base de supertanqueros hace unos muy pocos años. Sin embargo, Estados Unidos lo único que dijo fue: vamos a colaborar con asistencia técnica vía telefónica, o sea, WhatsApp, Telegram, no sé, pero esa fue la única vía que usaron. Entonces, eso muestra cuál es el real impacto que tenemos del bloqueo. No podemos recibir, o sea, muchas personas en Estados Unidos, cubanos residentes de Estados Unidos, trataron de enviar ayuda y no fue posible enviar por parte de ellos, disculpen, no fue posible por parte de ellos enviar ninguna ayuda, sobre todo monetaria, y eso es, como decía, una muestra de lo que ha significado el bloqueo para no solamente las cubanas, sino para todo el pueblo.
Muchas gracias y saludos y que tengan un excelente encuentro.